Buenas noches, ya cayeron los primeros dos y ahora vamos a ver qué van a cantar, qué pruebas darán de la narcopolítica en la 4T de Sinaloa. 16 días después de que el gobierno de Donald Trump diera a conocer las acusaciones de vínculos con los Chapitos de 10 funcionarios de ese estado, empezando por el mismísimo gobernador hoy con licencia Rubén Rocha Moya, que hace una semana se sentía intocable. Hoy, dos están dispuestos a hablar y quién sabe, tal vez a negociar. ¿Qué dirán de Rocha Moya? ¿Qué dirán de otros políticos? ¿Qué dirán de Andrés Manuel López Obrador? ¿O esto solo se va a quedar en la narcopolítica local, como acusa Estados Unidos? Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó el lunes después de salir de la garita de Nogales, Sonora, hacia Arizona. Según el Gabinete de Seguridad, quedó bajo custodia del servicio de los Marshals o alguaciles. Al día siguiente tuvo una audiencia en una corte federal de Tucson, donde un juez ordenó que se lo llevaran directito a Nueva York, donde radica la acusación en su contra. El segundo, que está afinando la garganta y que también se entregó, es Enrique Díaz Vega, el exsecretario de Finanzas de Rocha Moya en el gobierno de Morena de Sinaloa. El Gabinete de Seguridad no ha confirmado esta versión. Hoy no sabemos si la entrega fue voluntaria, si fue negociada con la justicia estadounidense. No sabemos a cambio de qué. Información, testimonios, una pena menor. Pero dos secretarios, ni más ni menos, uno el de seguridad, otro el de finanzas, que ya doblaron las manitas. Es cuestión de tiempo para que le llegue la hora a Rocha Moya. ¿Dónde está él? ¿Dónde están los otros acusados? ¿Harán lo mismo? ¿Se entregarán? Veremos por primera vez, por ejemplo, a un senador, el de Morena, Enrique Insunza, sin fuero y en el banquillo de Donald Trump. Lo pregunto porque en México no se ve que el gobierno de la presidenta haga más por investigarlos y eventualmente procesarlos. El tercer golpe que recibe Rocha Moya es este. La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda instruyó el bloqueo de cuentas bancarias del gobernador con licencia, pero también de sus hijos Rubén, Ricardo y José. El bloqueo alcanzaría al senador de Morena, Enrique Insunza, así como a los 8 funcionarios y exfuncionarios acusados por el Departamento de Justicia de la Unión Americana de tener nexos con el cártel de Sinaloa. Esto implicaría la inmovilización de recursos y la suspensión de operaciones bancarias. La petición se emitió el 6 de mayo pasado a través de la Comisión Bancaria y de Valores. Hoy le preguntaron a la gobernadora interina en Sinaloa, Geraldine Bonilla, sobre todo esto que le acabo de informar. Vea lo que respondió y por favor, no se vaya a burlar de ella. ¿Tiene información sobre la detención de Gerardo Mérida? No tengo información, de hecho no he traído mi teléfono en el transcurso de la mañana. Desconozco esos temas, pero seguramente el gobierno federal estará informando en su momento. Pero usted es la gobernadora de Sinaloa, ¿cómo recibe la información? Porque se dice que fue hace días que se entregaron. No nos han hecho de conocimiento aquí en Sinaloa. Ese es un tema que le compete al gobierno federal, a las instancias federales. A Sinaloa no nos compete. ¿Le sorprendió? A mí no. No traía el teléfono, no sabía, no traía el teléfono desde la mañana. Qué bueno que no le llamó la presidenta o alguien de su gabinete, digo, para resolver cualquier minucia de ese extraño trabajo que se llama ser gobernadora de Sinaloa, ¿no? Una balacera o yo qué sé. Dejé mi celular desde la mañana. Gerardo Mérida, el que hasta el 2022 era general en la Sedena, ya aparece registrado en el Buró Federal de Prisiones de la Unión Americana con ubicación en Brooklyn, en el Centro de Detención Metropolitano. Esta es su ficha en la cárcel donde ya duerme sus noches. Ángela González, tú estás afuera de la Corte de Nueva York. Buenas noches.
Nacho, buenas noches. La audiencia de arraigo del que fuera secretario de Seguridad Pública del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se llevó a cabo en este tribunal del Distrito Sur de Manhattan este viernes. Vestido con el uniforme de la prisión, Mérida se declaró no culpable de los cargos relacionados con narcotráfico, porte de armas y secuestro que se le imputan. La administración de Donald Trump ha instruido a los fiscales federales a que usen el estatuto de terrorismo en contra de los procesados por narcotráfico. Mérida permanecerá recluido en la Correccional Metropolitana de Brooklyn, donde también se encuentran allí el Mayo Zambada, Vicente Carrillo Fuentes y Rafael Caro Quintero, entre otros. Enrique Díaz, quien fuera el secretario de Finanzas de también el estado de Sinaloa, se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses. La próxima audiencia quedó agendada para el 1 de junio, donde se espera conocer si presentarán un paquete de libertad condicional en esta Corte Federal. Paso contigo. Gracias por el reporte. Vamos a estar pendientes. ¿De quién hablamos cuando hablamos de Gerardo Mérida? El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, era uno de los funcionarios del gobierno de Rubén Rocha Moya mejor pagados en la nómina del cártel de los Chapitos, según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Fue secretario de septiembre de 2023 a diciembre de 2024, periodo en el que, de acuerdo con la investigación, protegió a la fracción de los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán El Chapo, por lo que recibía cada mes $100,000, alrededor de $1,700,000 pesos. Una diferencia abismal con su salario como secretario, que era de $42,000 pesos mensuales. Mérida es general en retiro de la Secretaría de la Defensa y maestro de la inteligencia castrense. Fue comandante de las regiones militares de Puebla y Morelia. Según la acusación, le advirtió a los Chapitos con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que permitió al cártel evacuar al personal y las drogas antes de que llegara la policía. Uno de los momentos más cuestionados de su periodo fue la escalada de violencia por la guerra entre los Chapitos y el grupo de El Mayo Zambada. Durante más de 100 días hubo asesinatos, bloqueos, desapariciones y ataques armados en Culiacán y otras zonas. Finalmente, Mérida renunció en diciembre de 2024 en medio de críticas por la falta de resultados. Siempre en auxilio y en beneficio de los que necesitan de su ayuda. Y no importa el momento, la situación, el clima, si es de día o es de noche, para que Sinaloa siga siendo una tierra de paz y de tranquilidad. La acusación en su contra advierte además que no interfirió en las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos. Sobre el caso de Enrique Díaz Vega, se dijo en un principio que se había entregado a un consulado de Estados Unidos en Europa. Pero en las últimas horas, algunos reportes periodísticos han señalado que se habría presentado directamente en Nueva York y ya está listo para el karaoke. El exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, también jugó un papel importante, no solo en el gobierno, sino en el proceso electoral. Según la acusación de Estados Unidos, Díaz Vega fue el enlace entre los Chapitos y Rubén Rocha Moya. Incluso transmitía al gobernador mensajes del cártel. De acuerdo con el Departamento de Justicia, fue quien entregó directamente a Iván y Alfredo Guzmán una lista con los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya en las elecciones del 2021, para que su gente pudiera amenazarlos y obligarlos a retirarse de la contienda electoral. Con ella, los narcotraficantes comenzaron a intimidar y a secuestrar oponentes. La acusación detalla que la lista que les dio a los Chapitos también sirvió como guía para que sicarios del cártel robaran papeletas y urnas de partidos opositores el día de la elección. Al llegar a la gobernatura, Rocha Moya nombró a Díaz Vega secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, cargo que dejó en febrero del 2024. Vega tiene varios negocios en Sinaloa.
Al menos tiene 8 empresas registradas ante la Secretaría de Economía de diferentes giros, como la construcción, autos e inmobiliarias. Reportó tener un patrimonio superior a los 141 millones de pesos. Y ahí puede estar una de las explicaciones de por qué tenía el patrimonio y la riqueza como la tenía. Quien fuera el principal contrincante de Rocha Moya en la elección del 2021, Mario Zamora, habló con nosotros y esto dijo sobre la entrega de estos 2 exsecretarios. Son 2 personajes que tienen mucha información que aportar y lo que tenemos muy claro, al menos los sinaloenses, es que sí queremos conocer la verdad, toda la verdad, y queremos que se haga justicia. De que a pesar de los cambios de gobierno que se hicieron, en Sinaloa nos sigue yendo muy mal. Siguen los levantones, siguen los desaparecidos, siguen los homicidios, ya hasta incendios. Es un desastre lo que nos pasa en Sinaloa. ¿Habrán hablado algo de esto Donald Trump en la llamada de esta mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum? Sería increíble si no lo hicieron, dadas las fechas de las entregas voluntarias. La presidenta, sin embargo, dijo que fue una conversación cordial y excelente, que revisaron temas de seguridad y comercio, además de confirmar la visita de funcionarios estadounidenses al país de cara al inicio formal de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. No lo hicieron en México y hoy Estados Unidos tiene el sartén por el mango. ¿Qué sopa soltarán Mérida y Díaz? ¿Qué otro gobierno de Morena o de cualquier otro partido está bajo la mira del combate de la narcopolítica que ha emprendido este chivo en cristalería que es el gobierno de Estados Unidos en nuestro país? Estamos sin duda ante la mayor crisis que un presidente puede tener en sus manos. Un gobernador de su partido y 9 presuntos cómplices acorralados. ¿Dicotomía? ¿Lo juzgo en México? ¿O espero a que se entreguen, canten, pacten y embarren a 1, a 2 y a 3 más? Trump parece que no se va a detener y es imposible pensar que este festival de presunta narcopolítica no llegue hasta arriba, no llegue a marinos, militares, alcaldes, legisladores, expresidente de la 4T. ¿Intocables? El sartén, insisto, lo tiene Estados Unidos. Me voy a Michoacán porque ahí la Fiscalía citó al diputado federal de Morena, Leonel Godoy, a declarar como testigo y de manera libre por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Godoy Rangel tendrá que presentarse mañana al mediodía en las oficinas de la Fiscalía Especializada de Homicidios Dolosos en Morelia, a menos de que tenga un impedimento insuperable. Lo vamos a ver con todo y fuero declarando. Él fue gobernador de Michoacán. La viuda de Carlos Manzo, actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, ha pedido que se investigue a Godoy. Lo ha acusado, lo ha involucrado en el asesinato de su esposo, quien fue ejecutado el 1 de noviembre del año pasado, rodeado de personas, de sus escoltas, durante este Festival de las Velas por el Día de Muertos. De la música de banda al sonido de la pirotecnia y de la pirotecnia al horror. Cerca de las 10 de la noche, el ambiente era festivo. La fiesta en honor al Señor de la Ascensión, patrono de Amatitán, estaba en su clímax. Un hombre empezó a bailar en el atrio de la iglesia mientras daba vueltas con un torito con buscapiés, un cohete que, al encenderse, sale disparado a ras de suelo. Según Protección Civil Estatal, un buscapiés o una chispa desprendida del torito alcanzó un puesto de papas fritas y salchipulpos que tenía un cilindro de gas LP. Algunos testigos mencionan que también había juegos pirotécnicos. Ahí estaban Teresa, de 52 años, su esposo José, los dueños, y Olga, la encargada de pelar y picar las papas.
Ambas mujeres murieron, Olga en el hospital por las quemaduras y Teresa en su lugar de trabajo. Tuvo quemaduras profundas de tercer grado y tuvo una fractura con incrustación de cuerpo extraño en el tórax, material metálico que salió disparado como proyectil. Aidet, de 43 años, estaba vendiendo raspados a menos de 2 metros de la explosión. La acompañaban su esposo Arturo, de 55, y su hijo Gael, de 12. Mi hermana tiene el 80% de quemaduras en todo su cuerpo. Ya la intubaron y ahorita nos acaban de informar que solamente un milagro la puede salvar. Y ella me dijo que se sentía bien, que no tenía dolor, que no quería que la intubaran. Su cara está completamente quemada. En el lugar ya solo quedan cenizas. En la pared aún está la marca del tanque de gas que ocasionó todo. Y después del niño ahogado a tapar el pozo, esta tarde el gobierno de Amatitán informó que como medida preventiva y de protección para los ciudadanos, queda estrictamente prohibido el uso de pirotecnia en cualquier evento público dentro del municipio. Un poco tarde, ¿no? Después de 2 muertos. La de hoy, 16,000 millones de pesos para ajolotizar la administración de la Ciudad de México, para pintar puentes, bajo puentes, avenidas, transporte público. Un dineral que bien podía haber servido, digo, es una idea, no me haga caso. Bien pudieron haber servido 16,000 millones de pesos para evitar la segunda megafuga de la semana. Ya fue. Las casas, mira, ¿hasta dónde lleva el agua? ¿Hay casas allá? Todo allá hay casas. En menos de 20, 30 minutos subió el nivel bastante. Desde las 7:30 de la mañana hasta las 11:30 aproximadamente, una fuga en la tubería de la red de agua potable aquí en San Francisco, Tlalnepantla, en Xochimilco, inundó varias viviendas, entre ellas la de la familia Saldívar. Yo iba rumbo a mi trabajo, ya había llegado, mi esposa me mandó las fotos de cómo estaba todo acá, solo me dio tiempo de pedirle permiso a mis jefes de regresarme y pues me vine y ya la camioneta estaba inundada, adentro de la casa ya estaba inundado. Aquí teníamos una barda, entonces la tuvimos que tirar completa para que se pueda ir todo el agua. 25 casas tienen daños. En 13 la inundación fue mayúscula. Esas familias perdieron parte de su patrimonio. Dicen que el agua los sorprendió. Teníamos planeado poner un negocio y ya nos estábamos armando y equipando para emprender, entonces pues no, ahorita ya todo se echó a perder. Sí, los muebles, camas, sillones, estufa, mesa, mi lavadora, o sea, todo. En el transcurso de la mañana, la Secretaría de Gestión Integral del Agua hizo cierre de válvulas para disminuir el caudal y reparar la fuga. El tema de la presión hizo que una placa se moviera, pero bueno, por la misma presión terminó en esta situación, en este desastre. El titular de Segiagua recalcó que la infraestructura tiene más de 35 años y será rehabilitada. Cientos de miles de litros de agua se desperdiciaron en una zona donde, aseguran los vecinos, sufren de escasez. Y mientras por un lado Protección Civil y Guardia Nacional ayudaban para que bajara la inundación, del otro lado aprovecharon para darse un chapuzón. Por cierto, en Iztapalapa concluyó la reparación de la primera megafuga de agua potable que afectó a habitantes de Ampliación Los Reyes, Culhuacán, desde hace 2 días. Con estos trabajos, los habitantes comenzaron a recibir ya el suministro de agua que siempre hace falta en esa alcaldía. Al menos 28 fugas de agua al día se reportan y atienden en la Ciudad de México, es decir, un promedio de 840 al mes. Esto según datos de la propia Secretaría de Gestión Integral del Agua, a través del portal de transparencia. La Gustavo Amadero, Iztapalapa y Tlalpan serían las alcaldías donde más se atienden fugas. Repito,
¿Y si mejor invertimos en tuberías y no en maquillarnos de morado rumbo al Mundial? Presuntos integrantes del crimen organizado fingieron ser ministeriales en Michoacán para secuestrar a esta pareja en Morelia. El reloj marca la 1 de la tarde con 9 minutos del martes. Una camioneta EcoSport roja circula sobre la calle Pico de Tancítaro en la colonia Santiaguito en Morelia, Michoacán. Cruza la calle y un vehículo le cierra el paso. Otra camioneta blanca se frena atrás para no dejarlos escapar. Bajan 2 hombres, uno de ellos armado. Ambos llevan al conductor a la parte trasera de la camioneta blanca. La mujer que va de copiloto no entiende qué pasa. La aborda un hombre que iba en el vehículo que le cerró el paso y también lo obliga a subirse en la parte trasera de la camioneta blanca. Pero antes, le revela el posible delito del que son acusados. Los presuntos ministeriales vuelven al volante de sus vehículos ya con los falsos detenidos. El conductor baja por algo y en ese momento se puede ver que porta un gafete, una chamarra y una gorra con logotipos, aparentemente de la fiscalía. Vuelve al volante y escapan. Después de más de 4 horas, los cuerpos de la pareja fueron encontrados a la orilla de la presa Coetzio, que se encuentra a 18 kilómetros de la colonia Santiaguito, donde fueron levantados. Ambos tenían un disparo en la cabeza. Fueron identificados como Mariana y Juan Manuel. Que estas personas ya habían sido detenidas previamente por algunos delitos por la Policía de Morelia y habían sido presentados en su momento ante la Fiscalía General del Estado y ya pues sobre esa línea también va el tema de la investigación. ¿Qué tipo de delitos nos puede decir? Pues son delitos del Foro Común. ¿Y qué hay de los falsos ministeriales? El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, negó que los raptores sean personal de la institución. Dijo que se trata de un grupo criminal que opera en la capital y que el posible móvil es una disputa entre grupos antagónicos. Ahí está, criminales que se hacen pasar por autoridades para cazar y ejecutar a sus rivales. Pocas veces, muy pocas veces el padre del análisis superior está de acuerdo con un subsidio generalizado. Y aquí estoy de acuerdo. ¿Por qué el gobierno se ha gastado más de 40,000 millones de pesos en subsidiar la gasolina? Porque si no la inflación estaría muy alta. Porque si no, habría un descontrol de precios. Porque si no, la contención inflacionaria sería mucho más difícil para el Banco de México. Sí, en un país donde se disminuyó la perspectiva en la calificación de la deuda, alguien puede creer que es una imprudencia gastarse 40,000 millones de pesos. Sin embargo, son muy buenos 40,000 millones de pesos. Y los gasolineros que no chillen, que aguanten tantito. Nacho, como ves, ya me corrieron de mi cueva de hombre, ya me voy. No, bueno, están reparando unas cosillas, David, ya la próxima semana estarás de vuelta. Gracias. Le voy a presentar el momento exacto en el que una grúa telescópica cae dentro de un predio particular en la colonia Roma Sur, en la Cuauhtémoc. Es una zona donde se realizaban labores de construcción. Este colapso dejó 5 heridos por esguinces en tobillo y antebrazo, además de contusiones. De golpes fueron canalizados a distintos hospitales. Las lesiones que tienen no ponen en riesgo su vida. Hay 173 personas que fueron evacuadas. Esta es la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital. Esta grúa no estaba en funcionamiento el día de hoy, estaba en mantenimiento.
¿sí? Y las estaban revisando justamente para ver las bitácoras de la propia grúa. Por ahora, la obra donde se construye un edificio de departamentos está suspendida mientras las autoridades realizan las investigaciones de lo que pasó. Según la alcaldesa de Cuauhtémoc, sí cuenta con permisos desde el 2022. Pausa y regreso. Bueno, seguramente le llegó el rumor de que el cantante Luis Miguel fue hospitalizado hoy de emergencia. ¿Qué sabemos? Bueno, que el Sol fue internado desde el lunes, un día después de sentirse mal por una aparente afección cardíaca. Sin embargo, hasta este momento, el equipo del artista no ha confirmado la hospitalización. Supongo que en las próximas horas sabremos más. Por lo pronto, más noticias. Un hombre abandonó un bebé de 6 meses en un taxi de aplicación en Ecatepec, Estado de México. Policías municipales auxiliaron al menor de edad y lo entregaron al DIF estatal. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en el primer trimestre de este año llegaron 26.2 millones de visitantes internacionales a México, 10.2% más que en el mismo periodo de 2025. Un hombre fue captado patinando en la autopista México-Toluca durante una tormenta. Que tenga un gran fin de semana. Nos vemos el lunes.